Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Ángel. Les doy la bienvenida al área de educación religiosa. Para iniciar la clase de hoy, te invito a ponernos en actitud de oración. Decimos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo. Aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hijos, en este día, el Señor nos invita a reflexionar, a través de su palabra, 5 aspectos importantes. El primero es el miedo que tenían los discípulos de Jesús a los judíos, y por eso se encerraban en sus casas. Quizás hoy también nosotros, encerrados en nuestras casas, previniendo esta enfermedad que está matando a muchas familias y muchas personas, seres queridos, están muriendo. Ante ese miedo, Jesús se aparece y les brinda la paz muy necesaria en estos días, que debemos pedirle a Jesús que nuestro corazón se llene de paz. Y no contento Jesús con brindarle la paz a sus discípulos, les da el Espíritu Santo. Y te recuerdo, querido hijo, que ese Espíritu Santo ya lo tenemos en el momento del bautismo. Es ahora el momento en que debemos decirle a Dios, Espíritu Santo, que nos ayude, que nos fortalezca y nos guíe para poder ser en nuestra familia ese instrumento de paz que necesita. El siguiente es la actitud de Tomás. Quizás en tu casa o a tu alrededor haya personas que tengan esa misma actitud de no creer. Pero fíjate lo que hace Jesús. No se molesta. Invita a Tomás y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Y quizás con lo que estamos pasando, está poniendo a prueba nuestra fe. Y quiere Jesús que sigamos firmes, que sigamos creyendo, que no perdamos las esperanzas. Esa esperanza que nos lleve a sentir desde el fondo de nuestro corazón que somos felices, bienaventurados, por creer sin haber visto. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, continuamos con la clase y el día de hoy vamos a ver este tema, los símbolos en el lenguaje religioso.
Como sabrás, nosotros seres humanos necesitamos del lenguaje para comunicarnos. Este adquiere características diferentes según el contexto en que se utilice. Por ejemplo, en el salón de clase, ¿recuerdas cuando estábamos allí? Tenemos normas, ¿no?, para poder comunicarnos. Levantas la mano para preguntar algo o para pedir permiso para salir, etcétera. Pero no son las mismas normas cuando estás con tus amigos o a través del celular enviando mensajes de textos, ¿cierto? En el mundo religioso sucede lo mismo. Origina su propio lenguaje. Las personas que tienen la necesidad de expresar lo que piensan, sienten y lo que creen, lo hacen a través de un lenguaje religioso. Y este lenguaje se caracteriza sobre todo por uso de símbolos. Vemos, por ejemplo, el Santo Rosario como símbolo del catolicismo, o la menorá, que es una lámpara de aceite, ¿no?, con 7 brazos en la cultura hebrea para los judíos. ¿Pero qué es un símbolo? La palabra símbolo viene del griego cimbalón. Significa lanzar conjuntamente o unir. Es una especie de medallón partida en 2 mitades, cada una de las cuales queda en poder de un enamorado o de un amigo. Cuando la pareja se reencuentra, el símbolo está completo. En cambio, cuando los dos enamorados o amigos se separan, una mitad del medallón evocaba siempre a la otra persona, ya que se veía incompleto. Asimismo, una persona religiosa que quiere estar unida a Dios evoca diversos símbolos, como lo que estamos viendo. Sin embargo, ahora habría que hacer una diferencia entre lo que es signo y símbolos, ¿no? Los signos son aquellos que se puede percibir con los sentidos, ¿no?, y que tienen un significado inequívoco. ¿Qué cosa quiere decir? Que significa solamente esa cosa y no otra. Por ejemplo, vemos el semáforo, ¿no?, o las señales de tránsito, que significa solamente una cosa y no la puedes interpretar. En cambio, los símbolos tienen sus raíces en el fondo de la experiencia humana colectiva, por lo tanto pueden ser interpretados, ¿no? Va a tener que ver mucho la cultura, ¿no?, y el contexto en el cual las personas están viviendo. Por ejemplo, en la Biblia, el número 3 es un símbolo que significa perfección. Por eso, si tú recuerdas, en la misa se evoca 3 veces santo, ¿no?, y se dice santo, 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 evocando de esta manera a Dios que es perfecto. Otro de los símbolos religiosos utilizados es la paloma blanca, que se interpreta como el Espíritu Santo, ¿no?, o la paz o pureza. Ahora, los símbolos lo podemos clasificar de 3 maneras. Primero, los símbolos personales. Segundo, símbolos sociales. Y tercero, símbolos universales. Respecto a los símbolos personales, son elementos comunes que nos vinculan con otras personas, ya que hayamos compartido con ellas alguna situación o vivencias muy cercanas que mediante estos símbolos nos evocan a ellas. Por ejemplo, puede ser colores, algún animal, el paisaje, alguna música, etc. En cuanto a los símbolos sociales, aportan una significación añadida dentro de una sociedad determinada. Por ejemplo, en nuestra sociedad, el color blanco va a representar la inocencia o la pureza, mientras que el color negro en nuestra sociedad es vista como el dolor o el luto. Asimismo, vemos ahora los símbolos universales, ¿no? En los símbolos universales son los frutos de experiencias comunes de la vida en la Tierra y son válidas para todas las personas. Hablando de símbolos religiosos, por ejemplo, tenemos la montaña o el monte, donde ya en la Biblia evocaba el lugar donde podíamos o estaba la presencia de Dios. Otro de los símbolos es la escalera, que simboliza el ascenso hacia Dios. Ya en el Génesis, en el sueño de Jacob, nos relata cómo los ángeles subían y bajaban la escalera, haciendo alusión a la unión entre la tierra y el cielo. El árbol también es un símbolo muy común para relacionar el cielo con la tierra. En el relato de la creación se citan 2 árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida, que también se encuentra en otras culturas. Otro de los símbolos es el sol. En muchas culturas ha sido el símbolo de la vida, ya que es indispensable para vivir porque ilumina y da vida con sus rayos. Para los cristianos, es símbolo de la resurrección de Jesucristo. Además, el nacimiento de Jesús se celebra el 25 de diciembre, y en esa fecha es muy próxima al solsticio de verano, cuando las horas del día comienzan a aumentar y las de la noche a disminuir.
Otro de los símbolos es la luna. En cambio, simboliza el lado femenino de la divinidad. Así, en muchas religiones, es la diosa del cielo y la protectora de los humanos. En el caso del cristianismo, adopta esta simbología de la luna para referirse a la Virgen María. El último símbolo universal es la sal. Es un símbolo ambivalente. Es necesaria para conservar los alimentos y a la vez puede llegar a destruir todo rastro de vida. En el Nuevo Testamento, Jesús, al referirse a sus discípulos, les dice que ellos son la sal de la tierra. ¿Qué les habrá querido decir con eso? Bueno, eso tendremos que investigar, ¿sí? Ahora, como conclusión, les presento lo siguiente, ¿no? Podemos decir entonces que el lenguaje religioso se va a nutrir de muchos símbolos, como hemos visto, ¿no? Y estos símbolos son personales, sociales y universales. Ahora que ya sabemos qué cosas son símbolos y cuál es su importancia en nuestra vida de fe, tengamos muy presente en utilizarlos en la medida que fortalezcan y hagan crecer nuestra fe en Dios. Ahora aquí te muestro las actividades que tenemos que realizar, bueno, que tienes que realizar. La primera son 3 preguntas en las cuales tú vas a tener que buscar información, averiguar qué significa, ¿no?, los símbolos del ancla y el pez, ¿no? Vas a internet, al Google, y le vas a buscar ahí significado de estos 2 símbolos y lo redactas. Hay que leer la cita bíblica de Mateo 5, de 13 al 16, leerlo y explicar qué significa el mensaje que Jesús les da a sus discípulos sobre lo que le mencionaba hace un momento. Y por último, la redacción de una oración. Ojo, tienen que tener en cuenta el significado de los 2 símbolos que mencionó Jesús en la lectura anterior. Teniendo en cuenta el significado, redactamos una oración relacionada a ello. ¿Ok? Y aquí les dejo con la frase de esta semana, que aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Habría que pensar. Y ya para terminar, decir lo siguiente, ¿no? Ya que estamos hablando de símbolos y signos, hay muchas veces que ustedes, sobre todo los jóvenes, empiezan a preguntarse entre ustedes, ¿no? ¿Qué signo eres y qué signo soy? Y haciendo alusión a los signos del zodiaco. Para un cristiano, cuando nos preguntan ¿de qué signo eres?, ¿qué crees que le responderías? Una de las cosas que deberíamos responder ante esto es decirle: soy signo de que Jesús ha muerto en la cruz por mí. Que tengan muy buen día, muy buena semana. Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Hasta pronto.